¿Cómo están, estimados estudiantes? Continuando con la semana 9, hoy hablaremos sobre la contaminación acústica y el estrés, ¿no? Bueno, pues tipo de contaminación, ¿no? Bien, la imagen nos muestra, pues, diferentes tipos de contaminación ambiental, ilustradas con ejemplos visuales, como ustedes pueden ver, ¿no? Se muestra la contaminación acústica, del agua, del aire, industrial, radioactiva, volcánica, por lluvias ácidas y de la capa de ozono. Destacando, pues, cómo cada una de estas, pues, afecta en distintas maneras nuestro entorno y nuestra salud. Estas ilustraciones pues, nos permiten comprender rápidamente la diversidad de fuentes y consecuencias de la contaminación, ¿no? Resaltando la importancia de identificar y abordar cada tipo para proteger el medio ambiente y la calidad de vida, ¿no? La contaminación acústica y ruidos, ¿no? La contaminación acústica o ruidos o de ruido es el exceso de sonidos molestos originados por autos, bocinas, músicas alta y otros equipos, ¿no? Que afectan la tranquilidad y la salud de las personas. Como vemos en la imagen, varios ruidos que incomodan, ¿no? Mostrando cómo el entorno puede volverse perturbador cuando hay mucho volumen y sonidos constantes. Es importante entender que vivir con mucho ruido pues, puede causar estrés y problemas auditivos. Por lo tanto, la contaminación acústica se define como la presencia en el ambiente o ruidos, vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, ¿no? Que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, por el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. Por lo tanto, la condición acústica es el exceso de ruido, sonido excesivo y molesto que altera las condiciones normales del ambiente de una determinada zona. Es provocado por las actividades humanas, ¿no? Ya los hemos mencionado, ¿no? El tráfico, las industrias, los edificios, las obras públicas. Y esto produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las personas. La exposición de altos niveles de ruido produce varios efectos sobre el organismo de las personas, ¿no? Como pérdida de audición, trastornos del equilibrio nervioso, alteración del sistema digestivo y disminución del rendimiento, entre otros. Esta situación se agrava en quienes están pues, sometidos a altos volúmenes de ruido durante varias horas del día, ¿no? Lo cual puede causar daño irreversible a nuestros oídos, ¿no? El sentido auditivo, el oído, justamente, el oído puede ser un órgano altamente complejo y muy sensible, ¿no? A diferencia de la visión, que se apaga por las noches, el oído puede ser un sentido de alarma que siempre está activo, ¿no? Para detectar situaciones de peligro. Por lo tanto, no se puede cerrar como se cierran los ojos cuando se duerme, ¿no? Y siempre perciben todo lo que le llega, ¿no? Como vemos la imagen, pues, ¿no? Nos muestra el oído, ¿no? El oído externo, el medio, el interno, que transforman, pues, las ondas sonoras en señales nerviosas. Si el sonido, pues, es demasiado fuerte, es demasiado ruidoso, puede dañar estructuras, ¿no? Delicadas, ¿no? Como la cóclea y los cilios auditivos, ¿no? Definición del ruido. Son sonidos no deseados de gran intensidad, molesto para el receptor, ¿no? Algunas características es el fenómeno físico. Se trata de un sonido. Es necesario conocer el estado de ánimo del sujeto, ya que el sonido puede tener la categoría de ruido en función a este factor. Nivel de presión sonora. La intensidad del sonido que genera una presión sonora instantánea, es decir, el sonido que alcanza una persona en un momento dado, se mide en decibelios y varía entre 0 decibelios, que viene a ser el umbral de la audición normal, a 140 decibelios, que ya es un umbral del dolor, ¿no? La medición del sonido, el decibelio, por ejemplo. Cuando se habla del ruido, en términos técnicos, se habla de presión sonora, ¿no? La presión sonora, pues, se suele medir en decibelios. El decibelio es un valor relativo y logarítmico que expresa la relación del valor medido respecto a un valor de referencia. Logarítmico significa que no medimos en una escala lineal, sino exponencial. El valor de referencia es el límite de perceptibilidad del oído humano, una presión sonora de 20, por lo cual 0 decibelios indica una presión sonora que está al borde de la perceptibilidad del humano, ¿ya? Como vemos acá, por ejemplo, imagen, tenemos 0 decibelios, que es muy bajo, bajo de 10 a 40 decibelios, ruidoso de 50 a 70 decibelios, fuerte de 80 a 100 decibelios y intolerable de 120 a 180 en adelante.
decibelios, ¿no? Como vemos, por ejemplo, el 50 decibelios, una conversación normal, ¿no? El ruido de la lavadora, de la aspiradora, o una conversación en altavoz, ¿no? Pero cuando ya hablamos de 80 decibelios, ya estamos hablando ya por ejemplo, los ruidosos del avión, del tren, ¿no? Del ruido, de la música, por ejemplo, de las discotecas, ¿no? Ya son demasiado ruidosos, ¿no? Ya son fuertes, diríamos, ¿ya? En esta tabla pues, nos indica los efectos cómo el ruido pues, puede causar cierto malestar, ¿no? Tenemos, ejemplo, el 0 decibelios, ¿no? Es un umbral de la audición. La percepción subjetiva es silencio. Cuando hablamos de, por ejemplo, una motocicleta sin tubo de escape que genera un ruido tremendo, y estamos por los 90 decibelios, que según la percepción subjetiva ya es muy ruidoso, ¿no? La frecuencia de exposición se refiere al número promedio de veces que los individuos lugares son expuestos al medio. Tenemos la duración continua, ¿no? Cuando hablamos ya de duración, ya nos estamos refiriendo al, al ruido que puedes generar de manera estable, de manera constante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las compresoras, ¿no? Una duración que no es continua. Y cuando no es continua la duración, que es de manera fluctuante, ¿no? Estamos hablando ya, pues, sonido que es continuo, pero varía la intensidad, ¿no? O sea, sube y baja. Por ejemplo, en el ruido del tráfico, ¿no? En una calle con semáforos. Y cuando hablamos de intermitente, son sonidos que aparecen y desaparecen, que no es constante. ¿No? Medida del ruido, ¿no? El instrumento, ese es el sonómetro, es un instrumento de medida destinado a las medidas objetivas y repetitivas del nivel de presión sonora, ¿no? Estos sonómetros, que son micrófonos, dispositivos para amplificación y salida de datos, circuitos de ponderación, ¿no? Para añadir o restar importancia a los sonidos de determinadas frecuencias, ¿no? Se trabaja mediante una unidad de medida que es logarítmica de una relación entre dos magnitudes, el uso más extendido de un circuito que nombra su potencia, su ponderación en los decibelios. Existen dos tipos, cuando hablamos de actuaciones contra la contaminación ambiental, existen dos tipos de fuentes, estacionarias y móviles. Las estacionarias nos referimos a las discotecas, a la industria, y móviles al motor de vehículos, ruedas y bocinas. ¿No? Efectos en la salud. Hay efectos auditivos y efectos no auditivos. Los efectos auditivos, bueno, pues nos traerá como consecuencia la disminución de la capacidad auditiva, ¿no? La pérdida de audición, el déficit auditivo. Y esos efectos no auditivos, o nos referimos a los efectos colaterales, la reacción inmediata al ruido, ¿no? Los efectos físicos, los efectos psicológicos como el estrés y el efecto social, ¿no? Vamos a pasar esta imagen. ¿Cuáles son los efectos no auditivos, ¿no? Las reacciones inmediatas al ruido, ¿no? Los efectos físicos, ¿no? El aumento de presión arterial, la disminución en la visión nocturna, el aumento de la fatiga, ¿no? Y los efectos psicológicos cuando hablamos del estrés, del insomnio, de la falta de concentración, ¿no? Y los efectos sociales. Los efectos sobre la persona, ¿no? La perturbación del sueño, por ejemplo, y del descanso, ¿no? Efectos sobre el comportamiento, los efectos psicológicos. Efectos sobre las personas, ¿no? Efectos sobre la audición, la disminución en la capacidad auditiva, ¿no? La inteligibilidad y confort de las conversaciones. Búsqueda de zonas tranquilas, ¿no? Fuera del ruido de las calles. La contención acústica, ¿no? Y ruido de ontología. Podemos distinguir tres tipos de ruidos, ¿no? Hay el externo, el interno y el profesional, ¿no? El externo producido por el entorno externo de la clínica, ¿no? La calle, los vecinos, los pasadizos. Interno, ocasionado por el movimiento de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, el personal, la maquinaria, el equipo de comunicación, etc. Y de profesional, producido por el material e instrumentos que utiliza pues, el profesional, tales como la turbina, la aspiración, la succión, ¿no? La condición acústica de biontología, existen pues instrumentos, materiales o equipos que generan cierto malestar en nuestros pacientes, ¿no? Si no hacemos una calibración específica o adecuada, podemos generar pues cierta incomodidad a nuestros pacientes, ¿no? El nivel de ruido en los procedimientos clínicos odontológicos. Usaron un sonómetro para empezar, ¿no? Para registrar 80 procedimientos, ¿no? Midiendo el ruido. Dos tipos, ¿no? A la altura del oído del odontólogo y a 45 centímetros de distancia del procedimiento.
¿Y cuáles fueron sus resultados, ¿no? El procedimiento más ruidoso fue la operatoria dental, ¿no? Con 83,13 decibelios cerca del oído, ¿no? El menos ruidoso fue la endodoncia, con 65,57 decibelios cerca del oído. Y a 45 centímetros de distancia, el más alto fue la prótesis fija, ¿no? Con 76,99 decibelios, y el más bajo, otra vez fue las endodoncias, con 61,62 decibelios. Estas diferencias, diferencias de decibelios, es más que todo del procedimiento que nosotros realizamos o que ustedes realizarán en algún momento, ¿no? Va a depender mucho de los equipos que se utilicen en cada tipo de procedimientos, ¿no? Actuaciones contra la convención sonora. Continuamos. Las medidas legales de actuación, ¿no? Reglamentos específicos, legislaciones globales, actuaciones sobre el tráfico rodado, utilización de pavimentos poco ruidosos, ¿no? Y limitación de la velocidad. Actuación en la transmisión, ¿no? Tenemos el aumento de distancia entre fuente y receptor, colocación de barreras como pueden ser las zonas verdes, urbanización y creación de vías de tráfico adecuados. Introducir la acústica en el programa educativo, ¿no? La investigación, medida de formación e información ciudadana, la concienciación de las administraciones. Recomendaciones. Bueno, se recomienda regular o arreglar el sonido del tubo de escape, por ejemplo, de su vehículo, ¿no? Un escape dañado puede producir sobre los 80 decibelios, que ya es muy fuerte. No usar, pues, el reproductor de música con volumen demasiado elevado, ¿no? El estrés, que es una parte psicológica, ¿no? Es una presión o tensión nerviosa. ¿Cuáles son sus términos? En términos físicos, tener una enfermedad, emocional, sentir tristeza, y psicológico, pues sentir temor. Reacción al estrés, la homeostasis, ¿no? Es el proceso por el cual el cuerpo humano reacciona al estrés. Es el estrés agudo, pues, ¿no? La lucha-fuga surge cuando se percibe una amenaza y el cuerpo humano, pues, envía hormonas como el cortisol y la adrenalina. Hay estrés crónico. Si frecuentemente se enfrenta al desafío, produce un nivel elevado de estrés, ¿no? ¿Cómo afecta el estrés crónico en nuestra salud, ¿no? Directamente al sistema digestivo, a la obesidad, al sistema inmunitario, al sistema nervioso, al sistema cardiovascular. ¿Cómo saber cuándo estamos con estrés? Cuando se tiene estrés de corta duración, se siente ansiedad, nerviosismo, distracción y preocupación. Si el aumento dura más tiempo, se puede tener otros efectos físicos o emocionales, ¿no? Como el cansancio excesivo, la depresión, dolor a presión en el pecho, irregularidades del ciclo menstrual, ¿no? Incluso disfunción eréctil y pérdida del deseo sexual. ¿Sí? Muy bien, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.